¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Fuentes y aquí estamos con un nuevo video que la verdad que no supe cómo presentarlo hoy porque vamos a hacerlo sobre la marcha. Bueno, ¿qué les parece? Este en realidad va a ser un unboxing, primero que nada, y les voy a dar un dato al final del video, obviamente a los que se queden hasta el final, para comprar en AliExpress, porque yo he descubierto en todo este tiempo que he comprado artículos y sobre todo cuchillos en AliExpress que hay procedencias buenas y procedencias malas. Ya saben que hay una parte donde están todas las, digamos, falsificaciones y otras en las cuales fabrican de buena calidad, ¿ya? Y de buena calidad, digamos, en cuchillos y navajas, ¿ya? Esto yo lo descubrí con el tiempo y aquí estoy tratando de ver de dónde proviene, digamos, la fabricación, pero eso lo vamos a ver al final. Como premio, digamos, como plus por ver este video y, y estar atento a él, digamos, hasta el final. Bueno, más que nada. Y agradeciendo el like, por supuesto, ¿ya? Ahora bien, este es un cuchillo que compré mientras que lo abro, les cuento, es un cuchillo que obviamente compré por AliExpress y que tal vez a alguien le parezca que es una copia, lo cual me parece muy válido, pero a decir verdad, hoy en día todos los cuchillos con marca americana, a excepción de Ontario, de los Easy, por ejemplo, que yo mismo también poseo y viene el Easy 4 para mí en camino, que también lo compré, son fabricados en Estados Unidos netamente. El resto, incluso Cherit, o sea, Cherit lo hace mucho tiempo, pero por ejemplo Kershaw también fabrican, digamos, las navajas en China. ¿Y qué me dicen de esta marca? ¿Dónde se fabrican? ¿En Estados Unidos? ¿100% en Estados Unidos? ¿Creen ustedes que es así? ¿Qué opinan? Espero sus comentarios, sobre todo. A ver, yo sé que las personas que son norteamericanas, en este caso, me van a decir que son fabricados en Nueva York, que son 100% norteamericanos. La marca Easy, sí, yo convengo que sí, son fabricados allá. Ontario no, porque Ontario está fabricando en Taiwán. Y Taiwán, les guste o no les guste, le pertenece a China. Taiwán es China. Siempre ha sido así. Ahora, este producto, ¿dónde está fabricado? Esa es la pregunta del millón, ¿cierto? Como pueden ver aquí, dice All New York, cabal.com. No especifica exactamente dónde se fabricó, pero sí lo compré en ¿cómo se llama? La presentación es bastante buena. Yo creo que el dinero aquí va todo en la presentación, lo que estoy viendo. Trae un buen catálogo, me imagino, o algo referente a acabar. Vamos a revisar. En realidad, primera vez que adquiero un cavar. No, la verdad que no son los cuchillos de mi gusto, digamos. Bueno, me imagino que narra una pequeña historia sobre él y bla bla bla, que no me interesa. Y más que eso no viene nada más. Una cajita bien bonita, bien presentable, bastante de buena calidad la caja. ¿Quieren que les diga algo? Sí, eso sí me impresionó. A ver, vamos a partir algo que nunca hago. En realidad no presto mucha atención a las... Bueno, este es el cuchillo, y ya lo vamos a ver enseguida. Pero nunca presto mucha atención a las, ¿cómo se llama? Las fundas. Pero en este caso sí, ¿saben por qué? Me llamó la atención. Bueno, que esta no está muy bien cosida, parece aquí, o la terminación no está muy bien hecha, pero es un detalle, se puede corregir con un mechero. Eso no tiene nada de malo. Listo, corregido. Pero lo que estoy viendo y que había visto
en la web, digamos, había visto una comparativa, digamos, de este cuchillo con uno falso, digamos, con uno original. Y exactamente esta pieza era bastante mala o delgada o fina. Y este es bastante gruesa, les diré que incluso llega a ser tiesa esto. Es bastante duro el material, se nota de bastante buena calidad, fíjense. No tiene nada de... Yo no le encuentro nada de malo ni de barato. ¿Ya? Como ven, ahí está la marca también, Cavar. La calidad yo la encuentro excelente. No tengo nada que decir. La calidad, digamos, de este... A ver, ahí si lo pueden ver mejor. No, buenísima calidad. Los broches son buenos. Se ve bien. Vamos a limpiar esto un poquito porque parece que viene pasadito de aceite. Supongo que es aceite, no creo que sea agua. Ahora, ojo, que si esto es y es aceite, si lo puedo confirmar, quiere decir que es un cuchillo que está fabricado en alto carbono. O sea, de partida, los chinos no te van a consumir, porque este es el primer cuchillo que veo que viene bañado en aceite. Es la primera vez, ojo, que veo un cuchillo que viene bañado con aceite. De todos los que he comprado, yo tengo muchos y vienen en camino por lo menos 5 cuchillos más de fabricación china con marca china, que los van a ver porque son muy económicos y vamos a probarlos qué tan buenos son. Y les puedo decir que este es el primer cuchillo que viene bañado en aceite y eso quiere decir de que efectivamente es un acero alto en carbono. El filo, al tocarlo, también puedo notar que está bastante bien biselado. Los detalles, vamos a ver aquí, qué tal se ven los detalles. A ver si ustedes pueden ver. Se ve bastante bien hechito el bisel. La rugosidad de esta goma o plástico también está bien. Fíjense que me gustó el cuchillito y no pensé que me iba a gustar este cavar. Ya yo soy el NES. Bueno, este es el cavar. ¿Qué número es este? Porque ya me estoy confundido. No sé si el 18, 19. El 19. Cavar 19. Ya. No sé si esto es original o no. Vamos a decir que no lo es, pero vamos a decir que no lo es porque proviene de China, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo compro, por ejemplo, lo que pasó con esta navaja? Esta navaja está fabricada en Taiwán. Ahí dice Taiwán. ¿Ven? ¿Y dónde fabrica las navajas Ontario? ¿No las fabrica en Taiwán? Bueno, se lo dejamos hasta ahí. Vamos a echar una miradita cómo está el filo. Me gustó el cuchillito, fíjense. Yo pensé que no me iba a gustar mucho, pero sí que me gustó. Puedo decir que sí. Pensé que no. Ojo, pensé que no. Déjenme buscar un papel. Aquí un papel un poquito húmedo ya. A ver qué tal viene. No, viene muy bien afilado. No, viene. Y tiene un filo exquisito, déjenme decirles que muy parecido a algunas de las mejores navajas que tengo, incluso al nivel de la LAN, así de bien afilado viene. Veamos qué tal anda en madera. Bueno, que en madera en realidad yo no hago batoning, como saben, pero vamos a ver si no entra bien. En madera entra bien, súper bien. Bueno, es un cuchillo obviamente nuevo. El filo estaba intacto, así que no tendría por qué tener problemas de entrar la madera, ¿cierto? Otra cosa sería si pierde filo rápido, que eso lo vamos a tener que ver después en algún test o algo así, porque los cuchillos que tengo dudas, digamos, de la procedencia, sí que les voy a hacer pruebas más exhaustivas, porque por ejemplo este costó $23. Así que ahí sí podemos decir si es falso por el precio. Pero a nosotros como consumidores lo que nos interesa es que el producto sea bueno. Más allá
de que si es verdadero o falso. Si el producto para mí es bueno, yo lo compro. Si me dicen a mí, no, los puristas, digamos, porque pueden haber puristas por ahí que protejan la marca, qué sé yo, a mí me importa un comino la marca, porque la marca, si hay otro proveedor, otro fabricante que pueda hacer el mismo cuchillo de la misma calidad o mejor en algunos casos a un menor precio, ¿por qué yo voy a tener que estarle regalando mi dinero a una marca y solamente pagar la marca? No sé si se me entiende lo que quiero decir. Por lo tanto, yo no voy a defender la marca. ¿Estamos? Ese es mi punto de vista y es como yo pienso, porque al final el dinero está en el bolsillo de nosotros y nosotros lo gastamos como nosotros estimamos conveniente. ¿Ya? Este cuchillo costó $23, puesto en casa, en Chile. Y el original, si hablamos de original, que lo comprara en Amazon, me saldría por 150 o un poco más puesto en casa. Entonces, estamos hablando de que este cuchillo cuesta una octava parte o una sexta parte de lo que cuesta el original. ¿Se dan cuenta? Y si este cuchillo está bien hecho como se ve, como lo estoy viendo yo en este momento, que se ve, yo no voy a leer las especificaciones, les voy a decir lo que yo veo acá. Y vamos a partir por eso ahora mismo. Primero les voy a dar el largo de la hoja, que no lo van a ver acá porque voy a tener que usar la mesa. El largo de hoja o de filo útil es de 11 centímetros o 102 milímetros más o menos. 11 centímetros, 11,5 de hoja total, de largo digamos de hoja, 11,5 total y 11 milímetros de largo, 11 centímetros. Aquí pueden ver el espesor de la hoja. Déjenme ver si esto va a enfocar o no. Tenemos 4,5. Un espesor de 4,5 que es bastante considerable para el cuchillo que es. No tiene grip superior, algo que le hace falta, a pesar de que es bastante áspero digamos, el filo, digamos, o el lomo. Se siente bien en la mano. Miren, vamos a aprovechar el tiro de compararlo con otros, porque me encanta hacer esto, de comparar un poco. Déjenme sacar un poco algunos cuchillos aquí antes de que se nos acabe el tiempo, porque yo 20 minutos creo que es lo que corresponde para... A ver, vamos a compararlo con el... Miren, Brother, con el Brother, sí, andan más o menos parecidos. La comodidad, bueno, el Brother es muy cómodo en la mano, es muy cómodo. Pero un cuchillito un poco más pequeño, más corto. Este me gustó porque se ve una hoja un poco más grande. No lo vamos a poder comparar con el otro Brother, que obviamente es un Scandi, no hay que ver aquí. Pero sí con el Ruike F118, que este sí es un vaciado plano y más o menos de las mismas proporciones, como pueden ver. ¿Ya? A ver, en calidades obviamente me sigo quedando con el Ruike. El Ruike es un 14C28N, legal, un lavado a la piedra, un cuchillo excelente. Este Kabar, el original, no sé si me lo compraría posiblemente. Ahora ya que veo creo que me arriesgaría a comprar el original también, pensando en que pueda ser una mejor pieza que esta. Pero si le hacemos unas pruebas, vamos a ver qué tan bueno es. Yo como no soy amante de cavar, a mí me gusta, la marca americana a mí que me gusta es Easy, y por eso yo invertí dinero en comprar cuchillos originales de Easy. Sin embargo, en cavar no he invertido el dinero porque considero que $100 en este cuchillo, no, más de 100 no, es mucho dinero creo yo. Pero bueno, puede ser lo mismo con el Easy 4, pero como sea, me parece que está bien hechito. Como les digo, no tengo el original para comparar, el 100% original, porque estamos suponiendo que es falso, suponiendo, ojo, por el precio, obviamente. Pero les vuelvo a decir, se ve muy bien
construido, los detallitos, tiene alguna rebabita por aquí, en alguna parte, tiene su rebabita, pero poca, digamos. Insisto que se siente muy bien la mano, muy bien, tiene buen grip, buen agarre. Me gusta, me gusta. También se puede tomar bien de acá para poder despellejar un animal, cosa que puedo hacer también con el Ruique. Como esto ya saben que no es una comparación, bueno, vamos a guardar al tiro de este otro, pero desde ya les digo que es un cuchillo bastante, se siente muy bien, fuera de lo común de todos mis otros cuchillos, no tiene nada que ver con esto, ni siquiera con el, miren, a ver, yo compré otro último, me parece, un segundito, no sé si esto está funcionando, pero a ver, tenemos el del, ¿cómo se llama? No, tranquilo, tenemos el del teléfono. En un segundo voy a buscar un par de cuchillos más o menos de las mismas dimensiones. A ver, este, que es un, no sé cómo nombrar eso, no sé cómo decir ese nombre, así que, pero este también, claro, es bastante más grande, sí, sí que sí, pero anda por ahí no la cosa, ¿eh? No es ni tan, pero este cuchillo, por ejemplo, es netamente chino, este es chino, vaciados plano, con una mesa y, no sé, por $20, 20, vale lo mismo, ojo, vale lo mismo los dos. Ah, miren, ahora me acordé. Y ese es su funda. Así que, bueno. El acero, acá dice que es un DC53, un acero italiano. Yo no sé, yo no lo conozco. La verdad que no tenía idea, ni sabía que existía ese acero. Ahora lo vamos a comparar con el Joker que tengo acá, por lo menos el Joker Águila. También, ahí pueden ver, las dimensiones del mango son muy parecidas. La hoja, claro, es 1 centímetro más el cavar, es más ancha también. El grosor también es mayor. Consideraría que estos dos cuchillos son muy parecidos. ¿Por qué? Porque como son de vaciado plano, más o menos deberían ser para lo mismo. Recuerden que los Scandis no son buenos para procesar alimentos, sin embargo son los mejores en procesamiento de madera. Ojo, algo que no tienen que olvidar, ¿ya? Los Scandis son muy buenos para eso. Ahora, los demás con vaciado plano como este y estos de acá son buenos para multitarea y procesamiento de alimentos. Los que sean convexos, que en este caso no tengo ningún convexo aquí mismo ahora ya, y este me parece que también es plano, sí, este es plano, así que no es convexo. Tengo dos convexos allá, uno, dos, tres, cuatro. Sí, tengo dos que son de combate y dos de supervivencia. Ya que son, pero no. El filo convexo es más entrenador en carne, más cortador, por decirlo así, para filetear y esas cosas. Este es como una mezcla. El vaciado plano está como en el intermedio. Bueno, y volviendo al cuchillo, me gustó bastante. ¿Qué quieren que les diga? Voy a comprar el 18, el número 18, que es el hermano de este, y voy a comprar otro que está catalogado como número 16, y según los chinos no está, digamos, dentro del catálogo de Kabar. El otro que sí está es el BK2, ya que a mí la verdad no me gusta el BK2, lo encuentro demasiado tocho y chico, porque en realidad es un cuchillo corto, pero es muy tocho para ser corto y eso no sé. Me gusta este y el otro, el 18. Así que voy a encargar el 18 también para que lo veamos y lo probemos. Pero quiero sí comprar, creo que este modelo me gustaría comprarlo en original, 100% original y poder compararlo. Aunque por ahí yo he visto, como les digo, revisiones y se comportan bastante parecidos, les voy a decir, este retiene bastante bien el filo y ese que es una copia. Así que bueno. Como pueden ver acá, vuelvo a mostrar, hay una sombrita. Esas sombras que se ven ahí son exactamente donde digamos, sobresale o sobra material, digamos, del manguito. Sobra material, ya, en esa parte.
Me imagino que no se está viendo bien porque no está enfocando la cámara. Déjenme ver. Así que ahí se puede ver. Ahí se puede ver, digamos, dónde está esto, digamos, topando. Ya, así que bueno, espero que les haya gustado el video, me den el like y lo que les había comentado, antes de comprar, siempre antes de comprar verifiquen la procedencia de los cuchillos de AliExpress. Busquen el link del fabricante y vean el número digamos, ellos tienen un permiso para vender y esas cosas, lo van a buscar en la información digamos, del vendedor y verifiquen que pertenezcan a la ciudad de Shenzhen. Shenzhen. No compren cuchillos que son fabricados en la ciudad de Jinyuan o algo así, Jinyuan con Y, se van a acordar, porque esos son los falsificados de mala calidad, porque no es muy malo, ¿ya? Shenzhen, siempre acuérdense, voy a tratar de hacer un video respecto a eso, pero es el dato que les quería dar, ¿ok? Así que bueno, me despido, que estén muy bien, les pido el like, síganme apoyando para que este canal crezca, ya que somos poquitos todavía, 172 si no me equivoco, y creo que para hacer esto se requiere hartos recursos, así que bueno, con su ayuda yo creo que podemos seguir adelante y así yo puedo mostrarles cuchillos económicos y al alcance de todos. ¿Les parece? Así que bueno, me despido y que estén muy bien. Hasta pronto. Bye bye.